trabajando en estudios. Querido Marcelo Figueredo, periodista, escritor. Gracias por estar aquí y la razón por la que lo convocamos es porque vamos a debatir sobre algo que ya está siendo bien polémico en distintos escenarios de nuestro país en este momento y es el proyecto de ley que tuvo su aprobación en Senado, hay que ver qué pasa en diputados, que es la enajenación del dique Magua, el famoso dique Magua que quedó por allí durante tantos años, que incluso 40 años atrás, leyendo algunos artículos, hubo una instancia como esta que quedó en nada, ¿no? El dictador... Aparicio Méndez creo que era, que también pretendía venderlo. El tema es que hoy el proyecto de ley lo que plantea es la enajenación de ese dique para que se haga una terminal portuaria que ya sabemos que es necesaria, además de un shopping y en definitiva se empiece a hacer circular esa zona generando trabajo y turismo, ¿no? El debate pareciera centrarse sobre los vecinos u otros agentes de la oposición también, contrarios al proyecto de un shopping y la terminal. Pero ese es el debate. La ministra Cristina lo plantea como un debate binario, ¿no? Si estás a favor o en contra del proyecto. Pero ese es el... Creo que, yo no sé, lo planteo. ¿El debate es ese? ¿O el debate es... lo enajenamos, vendemos ese, de la noche a la mañana, apreciadísimo este trozo de Rambla, porque seamos honestos también, ¿no? Nos olvidamos todo que estaba ese dique ahí abandonado. Ahora, bueno, pero sigue siendo patrimonio de los uruguayos, no solo montevideano, no solo de los vecinos circundantes. ¿No hay una alternativa? La concesión, que es lo que promueven otros. O sea, esto de si es a favor o en contra del proyecto no es lo prioritario. Vamos a llamar las cosas por su nombre y vamos a discutir qué es lo que nos molesta. Capaz que me decís, mira, lo que me molesta es el que se lo va a quedar es López Mena. Otro tema, ¿no? También forma parte del debate. Pero entre enajenar y una concesión, me parece que hay diferencias y que son válidas poderlas debatir. Figueredo escribió un libro lindísimo sobre la Rambla, donde te invitamos para que nos ayornes un poco en la historia de esa parte, ¿no? Y de cómo vos, desde haber investigado y haber experimentado este patrimonio uruguayo, lo estás sintiendo esta polémica y este debate. Bien, bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Me encanta hablar de la Rambla, obviamente, y me encanta que la excusa sea buena para reflejar un libro al cual le dedicamos mucho cariño con mis coautores, Diego Velasco y Santiago Epstein, los nombro ya para no olvidarme. Fueron 3 años de trabajo y nos gusta mucho que de alguna manera, aunque no pensamos ese libro como una guía de la Rambla, circunstancias como esta permitan que lo veamos como una guía de la Rambla. Yo los invito a cerrar los ojos o a abrir los ojos en el tiempo y les hago una pintura de lo que hay ahí. Dale. Y les cuento por qué eso está ahí, porque es lindísimo y no es casual ni es capricho. Todo el mundo está centrando el asunto en el dique Magua, pero antes del dique Magua estuvo la Compañía del Gas. En realidad lo que más importa ahí, desde el punto de vista edilicio, es el edificio de la Compañía del Gas que está allí gracias a la peste amarilla que azotó Montevideo en 1857. En 1857, una fiebre amarilla que fue la plaga de Montevideo obligó a que los hermanos Isola, que tenían la concesión de la Compañía del Gas en la Ciudad Vieja, para que el gobierno les extendiera la concesión por 20 años más, les pusieron 2 condiciones. Muden los cuarteles generales de Cerrito y Juncal, que es donde estaban, a un punto ventilado de la costa. Se le llamaba Costa Sur porque naturalmente no había Rambla todavía, y empiecen a utilizar únicamente carbón mineral. Esa es la razón por la cual desde 1862, ese es el año exacto, tenemos ese edificio que tiene ese aire de arquitectura industrial inglesa, con esa torre del reloj que todos conocemos, un reloj que mira 3 caras de la ciudad, la cuarta cara es el mar, y una máxima en latín muy linda que rezaba arriba de la puerta, mirando hacia el cubo del sur, ex fumo dare lucem, que podríamos traducir como del humo sale la luz o el humo hace la luz, ¿sí? O sea que primero está el gas, desde 1862. Después entra en escena el Barón de Magua, que es alguien que ahora todos nombramos sin tener del todo claro quién es. El Barón de Magua, para decirlo muy rápidamente, es algo así como el brazo financiero del emperador Pedro II de Brasil. ¿Es como el López Mena del Frente Amplio? Bueno, ponele. Vamos a hacer... Es como el Odebrecht del gobierno brasileño de hoy. Claro, negocios en toda la región. No, entonces salvemos todas las distancias, por favor. Sí, salvando todas las distancias. Es el Odebrecht de antes. Un hombre gaullo, nacido en Yaguarón, casi uruguayo,
falleció en Petrópolis después, cerca de Río de Janeiro, y como decía, era el hombre de los negocios de Pedro II, muchas obras en Argentina y muchas obras también en Uruguay, incluyendo un banco que probablemente algún veterano todavía recuerde por su nombre, el Banco Magua y Compañía, ¿sí? Él se hace cargo de la concesión del gas después que salen de escena los hermanos Isola y le agrega 10 años más tarde, en 1872, le agrega a esa construcción el famoso dique seco, que no era ninguna pavada para la época, primer dique seco en la historia del Río de la Plata, ¿sí? O sea que ahí entra en escena el dique que hasta hoy lleva su nombre, que desde el año 1979 es de la Armada Nacional, de la Armada Uruguaya. El que quiera ponerle cara al Barón de Mauá no tiene más que cruzar la Rambla y hay un bronce, un busto de bronce de un escultor brasilero, Bernandelli de apellido, que recuerda al Barón de Mauá justo debajo de ese hombre de Belloni en granito que sostiene la rueda de la industria. Ubíquense Rambla y Ciudadela, a los pies del edificio Proamar, ese edificio Art Déco muy lindo donde todos doblamos para agarrar la Ciudad Vieja. Bueno, allí están juntas la industria, que tiene sentido que esté recordada allí, y un busto del Barón de Mauá. Bien. Eso es lo que está desde hace tanto tiempo, mucho antes de que empezara la Rambla. La Rambla de Montevideo, ese tramo de la Rambla Sur, se aprueba en 1925 y demora 10 años en hacerse. Recién la inauguramos en 1935. Bien. ¿Qué sentís vos cuando se plantea vender, privatizar esa parte de la Rambla? Ante la posibilidad de, ¿por qué no?, una concesión, que es como funcionan tantas otras... Sí. Primero quiero decirte lo que siento como ciudadano, que me gusta mucho simbólicamente o conceptualmente las vueltas que da la historia, ¿no? Y me gusta mucho la guiñada que nos manda en este momento una polémica del presente que fascinantemente hunde raíces en el pasado. Ese lugar, exactamente ese lugar, es probablemente el lugar más montevideano de todo Montevideo y es el lugar donde se funda la nostalgia urbana de los montevideanos. Probablemente mucha de la gente que ahora está peleando por ese lugar no lo sepa. A ver, pero ¿por qué decís la nostalgia montevideana? Porque esa misma Rambla que hoy nos enorgullece a todos, ese paseo marítimo fascinante que fue una obra de ingeniería, de arquitectura, política y empresarialmente fascinante para el Montevideo de la época, ubiquémonos en el Montevideo ballista que quería imitar los ideales de higiene y de salud que se importaban de París, ese París que había abierto el barón Haussmann a fines del siglo XIX. Entonces hoy todos estamos orgullosos de esa Rambla, pero en su momento esa Rambla fue una obra muy discutida, porque esa Rambla que hoy nos enorgullece se llevó puesto 2 playas, hubo que rellenar 2 playas que están hoy más o menos a la altura de los miradores donde la Rambla se abre para que uno avance sobre el mar y mire, Barrio Zamorín, Gaboto, más o menos allí. 2 playas que Montevideo perdió. Obligó a que se cambiara de lugar una iglesia, nada menos que el Templo Inglés, que estaba junto al Cubo del Sur y hubo que imitarla enfrente, exacto. Pero sobre todo, y aquí viene lo de la nostalgia, que me parece fascinante como punto de partida de la discusión, tiró abajo el viejo Barrio Sur, que no es el Barrio Sur que conocemos ahora. La piqueta fatal. La piqueta fatal de Progreso, viene Alejandro, viene de allí. Es decir, se tira abajo el barrio prostibulario, el bajo montevideano, con aquella mítica calle Yerbal, que era la calle de los boliches y de los prostíbulos, y medio Montevideo se opone a esa obra fabulosa. Cuando digo medio Montevideo es una metáfora, no tenemos obviamente las cifras. Sí, pero claro. el Loro Collazo y Víctor Soliño escriben... Es que la Atenas era de ahí. Claro. Justamente. Y escriben ese tango absolutamente fundacional de la nostalgia montevideana, que se llama Adiós mi barrio, viejo barrio que te vas, te doy mi último adiós, ya no te veré más. Y de ahí viene la civilización te clava tu puñal, y de ahí viene la piqueta fatal del Progreso. Y ese tango se estrena por la Troupe Oxford en el verano de 1930, 27 de febrero de 1930, en un tablado que se improvisa junto a la Compañía del Gas, con los tablones y los barriles que la Compañía del Gas le presta a estos muchachos para que estrenen un tango. Es decir, Montevideo es nostálgica desde mucho antes que instauráramos el 24 como fecha patria. Está clarísimo. Ahora, es brutal, ¿no? La historia en concreto de esa zona, cómo se repite tal cual la historia. Y bueno, ya agregás un dato más además, ¿no? Los montevideos se opusieron en aquel momento, nos oponemos por lo general a todo, pero no somos solo nosotros, también en París se opusieron cuando levantaban la Torre Eiffel,
Y hoy quién lo va a dudar, ¿no? Entonces digo, intentemos analizar por partes esta historia. Hacemos la pausa. Les recuerdo que la pregunta en Facebook para todos es: ¿estás a favor o en contra de vender una parte de la Rambla? Bueno, se sabe que es para este proyecto. La pregunta tiene que ser corta, pero queda como injusta planteada así, ¿no? El contexto está explicado antes. Te explica que en el 2017 el Senado aprobó la enajenación del predio de Dique Mahuá para que el empresario argentino López Mena construya una nueva terminal portuaria. Sin embargo, algunos sectores del Frente Amplio cambiaron de opinión y ahora quieren modificar el proyecto para que el predio, en vez de ser vendido, enajenado, sea dado en concesión, lo que nos permitiría a los uruguayos seguir siendo los dueños de esa zona, de ese lugar, y se ha explotado y trabajado por empresarios, ¿no? Pero bueno, la pregunta queda hecha, hacemos una pausa y enseguida volvemos.